Capítulo 17. Parábolas de las águilas y la vid. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, propone un enigma y relata una parábola a la casa de Israel, y dirás: Así dice el Señor Dios. Una gran águila de grandes alas, largos piñones y espeso plumaje de muchos colores, vino al Líbano y se llevó la cima del cedro. Arrancó el más alto de sus renuevos, lo llevó a una tierra de mercaderes y lo puso en una ciudad de comerciantes. Después tomó de la semilla de la tierra y la plantó en terreno fértil. La puso junto a aguas abundantes, la plantó como un sauce. Brotó y se hizo una vid muy extendida de poca altura, con sus sarmientos vueltos hacia el águila, pero sus raíces quedaron debajo de ella. Así se hizo una vid, echó pámpanos y se hizo frondosa. Pero había otra gran águila de grandes alas y abundante plumaje, y aquí esta vid dobló sus raíces hacia ella, y hacia ella extendió sus sarmientos desde los surcos donde estaba plantada para que la regara. En tierra fértil, junto a aguas abundantes, estaba plantada para echar ramas y dar fruto, para hacerse una vid excelente. Di: así dice el Señor Dios: ¿prosperará? ¿No arrancará sus raíces y cortará su fruto para que se seque y se sequen todas sus hojas tiernas? Y no hará falta gran poder ni mucha gente para arrancarla de sus raíces. He aquí está plantada, ¿prosperará? Cuando el viento solano la azote, no se secará totalmente, en los surcos donde creció se secará. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo: Di ahora a la casa rebelde: ¿no sabéis lo que significan estas cosas? Di: he aquí el rey de Babilonia vino a Jerusalén, tomó a su rey y a sus príncipes y los llevó consigo a Babilonia. Y tomó a uno de la familia real, hizo un pacto con él y le hizo prestar juramento. Se llevó también a los poderosos de la tierra, para que el reino quedara sometido sin poder levantarse, a fin de que guardando su pacto se mantuviera. Pero se ha rebelado contra él, enviando embajadores a Egipto para que le den caballos y muchas tropas. ¿Tendrá éxito? ¿Escapará el que hace tales cosas? ¿Puede romper el pacto y escapar? Vivo yo, declara el Señor Dios, que ciertamente en la tierra del rey que lo puso en el trono, cuyo juramento despreció y cuyo pacto rompió, allí, en medio de Babilonia, morirá. Ni con poderoso ejército ni con gran compañía lo ayudará Faraón en la guerra, cuando levanten terraplenes y construyan muros de asedio para cortar muchas vidas. Pues ha despreciado el juramento al romper el pacto. He aquí, juró fidelidad, pero hizo todas estas cosas. No escapará. Por tanto, así dice el Señor Dios: vivo yo, que ciertamente mi juramento que él despreció, mi pacto que él rompió, lo haré recaer sobre su cabeza. Y tenderé sobre él mi red, y será atrapado en mi trampa. Entonces los llevaré a Babilonia, y allí entraré en juicio con él por la infidelidad que ha cometido contra mí. Y todos los escogidos de todas sus tropas a espada caerán, y los sobrevivientes serán esparcidos a todos los vientos, y sabréis que yo, el Señor, he hablado. Así dice el Señor Dios: yo también tomaré un renuevo de lo más alto de la copa del cedro y lo plantaré. Arrancaré de la punta de sus renuevos uno tierno y lo plantaré en un monte alto y eminente. En el alto monte de Israel lo plantaré. Extenderá ramas y dará fruto, y llegará a ser un cedro majestuoso. Debajo de él anidarán toda clase de aves, a la sombra de sus ramas anidarán. Y todos los árboles del campo sabrán que yo soy el Señor. Humillo al árbol elevado y elevo al árbol humilde, seco al árbol verde y hago reverdecer al árbol seco. Yo, el Señor, he hablado y lo haré. Capítulo 18. La responsabilidad individual. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo: ¿qué queréis decir al usar este proverbio acerca de la tierra de Israel, que dice: los padres comen las uvas agrias, pero los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, declara el Señor Dios, que no volveréis a usar más este proverbio en Israel. He aquí, todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo mías son. El alma que peque, esa morirá,
Pero el hombre que es justo y practica el derecho y la justicia, y no come en los santuarios de los montes, ni levanta sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni amancilla a la mujer de su prójimo, ni se acerca a una mujer durante su menstruación, el hombre que no oprime a nadie, sino que devuelve al deudor su prenda, que no comete robo, sino que da su pan al hambriento y cubre al desnudo con ropa, que no presta dinero a interés ni exige con usura, que retrae su mano de la maldad y hace juicio verdadero entre hombre y hombre, que anda en mis estatutos y mis ordenanzas obrando fielmente, ese es justo, ciertamente vivirá, declara el Señor Dios. Pero si engendra un hijo violento que derrama sangre y que hace cualquiera de estas cosas a un hermano, aunque él mismo no hizo ninguna de estas cosas, que también come en los santuarios de los montes y amancilla a la mujer de su prójimo, oprime al pobre y al necesitado, comete robo, no devuelve la prenda, que levanta sus ojos a los ídolos y comete abominación, que presta interés y exige con usura, ¿vivirá? No vivirá. Ha cometido todas estas abominaciones, ciertamente morirá. Su sangre será sobre él. Mas he aquí, si engendra un hijo que observa todos los pecados que su padre ha cometido, y viéndolo no hace lo mismo, no come en los santuarios de los montes, ni levanta sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni amancilla a la mujer de su prójimo, que no oprime a nadie, ni retiene la prenda, ni comete robo, sino que da su pan al hambriento y cubre al desnudo con ropa, que retrae su mano del pobre, no cobra interés ni usura, cumple mis ordenanzas y anda en mis estatutos. Ese no morirá por la iniquidad de su padre, ciertamente vivirá. Su padre que practicó la extorsión, robó a su hermano e hizo lo que no era bueno en medio de su pueblo, he aquí morirá por su iniquidad. Y vosotros decís, ¿por qué no carga el hijo con la iniquidad de su padre? Cuando el hijo ha practicado el derecho y la justicia, ha observado todos mis estatutos y los ha cumplido, ciertamente vivirá. El alma que peque, esa morirá. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la maldad del impío será sobre él. Pero si el impío se aparta de todos los pecados que ha cometido, guarda todos mis estatutos, y practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá, no morirá. Ninguna de las transgresiones que ha cometido le serán recordadas. Por la justicia que ha practicado, vivirá. ¿Acaso me complazco yo en la muerte del impío? Declara el Señor Dios, y no en el que se aparte de sus caminos y viva. Pero si el justo se aparta de su justicia y comete iniquidad, actuando conforme a todas las abominaciones que comete el impío, ¿vivirá? Ninguna de las obras justas que ha hecho le serán recordadas. Por la infidelidad que ha cometido y el pecado que ha cometido, por ellos morirá. Y vosotros decís, no es recto el camino del Señor. Oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos los que no son rectos? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete iniquidad y muere a causa de ello, por la iniquidad que ha cometido, morirá. Y cuando el impío se aparta de la maldad que ha cometido y practica el derecho y la justicia, salvará su vida. Porque consideró y se apartó de todas las transgresiones que había cometido, ciertamente vivirá, no morirá. Pero la casa de Israel dice, el camino del Señor no es recto. ¿No son rectos mis caminos, oh casa de Israel? ¿No son vuestros caminos los que no son rectos? Por tanto, os juzgaré a cada uno conforme a su conducta, oh casa de Israel, declara el Señor Dios. Arrepentíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, para que la iniquidad no os sea piedra de tropiezo. Arrojad de vosotros todas las transgresiones que habéis cometido, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habéis de morir, casa de Israel? Pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor Dios. Arrepentíos y vivid. Capítulo 19. Elegía por los príncipes de Israel. Y tú eleva una elegía por los príncipes de Israel y di, ¿qué era tu madre? Una leona entre leones. Echada en medio de leoncillos, crió a sus cachorros. Cuando exaltó a uno de sus cachorros, éste se hizo león y aprendió a desgarrar su presa. Devoró hombres. Entonces oyeron de él las naciones. En su foso fue capturado y lo llevaron con garfios a la tierra de Egipto. Cuando ella vio, mientras aguardaba, que su esperanza estaba perdida, tomó otro de sus cachorros y lo hizo un leoncillo. Y él andaba entre los leones, hecho ya un leoncillo, y aprendió a desgarrar su presa.
devoró hombres, destruyó sus torres fortificadas y asoló sus ciudades. La tierra y cuanto había en ella estaban aterradas por el estruendo de sus rugidos. Entonces se pusieron contra él los pueblos de las provincias de alrededor y tendieron sobre él su red. En su foso fue capturado. Lo pusieron en una jaula con garfios y lo llevaron al rey de Babilonia. Lo llevaron enjaulado para que no se oyera más su voz en los montes de Israel. Su madre era como una vid en tu viña, plantada junto a las aguas. Estaba llena de frutos y ramas por la abundancia de aguas. Tenía ramas fuertes, propias para cetros de gobernantes, y su estatura se elevó hasta en medio de las nubes. Y fue vista a causa de su altura por sus muchos sarmientos. Pero fue arrancada con furor, derribada a tierra, y el viento solano secó su fruto. Su rama fuerte fue quebrada y se secó, el fuego la consumió. Y ahora está plantada en el desierto, en una tierra árida y reseca. Y ha salido fuego de su rama, ha consumido sus pámpanos y su fruto, y no queda en ella rama fuerte, para cetro de gobernante. Esta es una elegía, y de elegía servirá. Capítulo 20. Relato de la infidelidad de Israel. Y sucedió que en el año 7, el día 10 del 5º mes, vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar al Señor, y se sentaron delante de mí. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles: Así dice el Señor Dios, ¿venís a consultarme? Vivo yo, que no me dejaré consultar por vosotros, declara el Señor Dios. ¿Los juzgarás? ¿Los juzgarás, hijo de hombre? Hazles saber las abominaciones de sus padres y diles: Así dice el Señor Dios, el día que escogí a Israel y juré a los descendientes de la casa de Jacob, me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto y les juré diciendo: Yo soy el Señor vuestro Dios. Aquel día les juré que los sacaría de la tierra de Egipto a una tierra que yo había escogido para ellos, que emana leche y miel y que es la más hermosa de todas las tierras. Y les dije: Arroje cada uno las cosas detestables que os atraen y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios. Pero se rebelaron contra mí y no quisieron escucharme. No arrojaron las cosas detestables que les atraían ni abandonaron los ídolos de Egipto. Entonces decidí derramar mi furor sobre ellos para desahogar contra ellos mi ira en medio de la tierra de Egipto. Pero actué en consideración a mi nombre para que no fuera profanado ante los ojos de las naciones en medio de las cuales vivían y a cuya vista me había dado a conocer sacándolos de la tierra de Egipto. Los saqué pues de la tierra de Egipto y los llevé al desierto. Les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Entonces les di mis días de reposo por señal entre ellos y yo, para que supieran que yo soy el Señor, el que los santifica. Pero la casa de Israel se rebeló contra mí en el desierto, no anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumple vivirá, y mis días de reposo profanaron en gran manera. Entonces decidí derramar mi furor sobre ellos en el desierto para exterminarlos. Pero actué en consideración a mi nombre, para que no fuera profanado ante los ojos de las naciones a cuya vista los había sacado. También les juré en el desierto que no los llevaría a la tierra que les había dado, que emana leche y miel y que es la más hermosa de todas las tierras, porque desecharon mis decretos, no anduvieron en mis estatutos y profanaron mis días de reposo, porque su corazón se iba tras sus ídolos. Sin embargo, mi ojo los perdonó para no destruirlos y no los hice exterminar en el desierto. Y dije a sus hijos en el desierto: No andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus decretos, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy el Señor vuestro Dios, andad en mis estatutos, guardad mis decretos y ponedlos por obra, y santificad mis días de reposo, y que sean una señal entre yo y vosotros, para que sepáis que yo soy el Señor vuestro Dios. Pero los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos, ni tuvieron cuidado de cumplir mis decretos, por los cuales el hombre que los cumple vivirá, y profanaron mis días de reposo. Entonces decidí derramar mi furor sobre ellos para desahogar contra ellos mi ira en el desierto. Pero retiré mi mano y actué en consideración a mi nombre, para que no fuera profanado ante los ojos de las naciones a cuya vista los había sacado.
También yo les juré en el desierto que los dispersaría entre las naciones y los esparciría por las tierras, porque no habían cumplido mis decretos, habían desechado mis estatutos y habían profanado mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se iban sus ojos. También les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Y los declaré inmundos en sus ofrendas, pues hicieron pasar por el fuego a todos sus primogénitos, a fin de llenarlos de terror para que supieran que yo soy el Señor. Por tanto, hijo de hombre, habla a la casa de Israel y diles, así dice el Señor Dios, aún en esto me han blasfemado vuestros padres, actuando deslealmente contra mí. Cuando los traje a la tierra que habían jurado darles, miraron a toda colina alta y todo árbol frondoso, y allí ofrecieron sus sacrificios, y allí presentaron sus ofrendas provocativas. Así presentaron también su aroma agradable, y allí derramaron sus libaciones. Entonces les dije, ¿qué es el lugar alto a donde vais? Y se le dio el nombre de Bama hasta el día de hoy. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, ¿os contaminaréis a la manera de vuestros padres y os prostituiréis tras sus abominaciones? Cuando ofrecéis vuestras ofrendas, cuando hacéis pasar por el fuego a vuestros hijos, os contamináis con todos vuestros ídolos hasta el día de hoy. ¿Y me dejaré consultar yo por vosotros, casa de Israel? Vivo yo, declara el Señor Dios, que no me dejaré consultar por vosotros. Y no sucederá lo que estáis pensando cuando decís, seremos como las naciones, como las tribus de otras tierras que sirven a la madera y a la piedra. Vivo yo, declara el Señor Dios, que con mano fuerte, con brazo extendido y con furor derramado, yo seré rey sobre vosotros. Y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras donde estáis dispersos con mano fuerte, con brazo extendido y con furor derramado, y os llevaré al desierto de los pueblos, y allí entraré en juicio con vosotros cara a cara. Como entré en juicio con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así entraré en juicio con vosotros, declara el Señor Dios. Y os haré pasar bajo la vara, y os haré entrar en el vínculo del pacto, y separaré de vosotros a los rebeldes, a los que han transgredido contra mí, y los sacaré de la tierra donde peregrinan, pero no entrarán en la tierra de Israel, y sabréis que yo soy el Señor. En cuanto a vosotros, casa de Israel, así dice el Señor Dios, vaya cada uno a servir a sus ídolos, pero más tarde ciertamente me escucharéis, y no profanaréis más mi santo nombre con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos. Porque en mi santo monte, en el alto monte de Israel, declara el Señor Dios, allí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en esta tierra. Allí los aceptaré y allí reclamaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones con todas vuestras cosas sagradas. Como aroma agradable os aceptaré cuando os haya sacado de entre los pueblos y os haya recogido de las tierras donde estáis dispersos. Y mostraré mi santidad entre vosotros a la vista de las naciones. Y sabréis que yo soy el Señor cuando os traiga a la tierra de Israel, a la tierra que juré dar a vuestros padres. Allí os acordaréis de vuestros caminos y de todas vuestras obras con las que os habéis contaminado, y os aborreceréis a vosotros mismos por todas las iniquidades que habéis cometido. Y sabréis que yo soy el Señor cuando actúe con vosotros en consideración a mi nombre, y no conforme a vuestros malos caminos, ni conforme a vuestras perversas obras, casa de Israel, declara el Señor Dios. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Temán y habla contra el sur. Profetiza contra el bosque del Negev y di al bosque del Negev. Oye la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios. He aquí voy a prenderte un fuego que consumirá en ti todo árbol verde y todo árbol seco. No se apagará la llama abrasadora y será quemada por ella toda la superficie, desde el sur hasta el norte. Y toda carne verá que yo, el Señor, lo he encendido. No se apagará. Entonces dije, Señor Dios, ellos dicen de mí, ¿no habla este más que parábolas?